Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, hola amigos, espero que ustedes se encuentren muy bien. Recuerden que mi nombre es Neiserón y pues bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a estar hablando de un libro, Los hornos de Hitler. Comencemos. Y pues bueno amigos, hace un buen rato de que no hablamos de libros en este canal porque luego me tardo un poquito, me encanta leer, pero luego me tardo un poquito en terminarlos. Ay, pero este libro me ha dejado impactadísima. De verdad, de verdad, de verdad, me ha dejado impactada. O sea, no puedo creer hasta dónde llega la maldad humana. O sea, creo que hemos escuchado muchas cosas acerca de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler y de un montón de cosas, pero cuando te pones a leer un libro con cosas tan descriptivas, híjole, o sea, la neta es que te sientes vivir en un paraíso. O sea, que te priven de absolutamente todo, casi, casi hasta de respirar. O sea, es como que, ay, no. O sea, de verdad que no lo concibo, no puedo con eso. O sea, no. Pero pues bueno, Olga no sé cómo se pronuncia, que es la escritora de este libro, nos va relatando cómo es su proceso para entrar a el campo de concentración Auschwitz, que es donde ella estuvo. Ella era una persona, digamos, de dinero en ese entonces, como de la alta sociedad. Su esposo tenía un hospital. De hecho, recién o tenía poco tiempo que habían empezado con este hospital. Y pues creo que por lo que ella relata, pues eran como muy humanos, ¿no? Trataban siempre de hacer como lo mejor que podían y demás. Y ella pues era su ayudante. No recuerdo si ella tenía alguna especialidad, pero pues ella le ayudaba obviamente en muchas cosas del hospital y en lo que se requería. Relata cómo tenían, pues en ese entonces, o sea, antes o cuando recién empezó como esta cuestión de la discriminación, obviamente pues también tenían amigos alemanes, ¿no? Sobre todo ellos que eran como de la alta, pues tenían amigos alemanes y demás. Entonces relata como un coronel o comandante o algo así de pronto los visitaba y les contaba, o sea, como todas las cosas feas y atroces que se estaban llevando a cabo en los campos de concentración o en ciertas cosas o momentos, ¿no? Y ellos como que no lo creían, o sea, se les hacía sorprendente que eso estuviese pasando, ¿no? Sin saber que iban a ser testigos en primera fila de lo que estaba sucediendo. Olga nos relata cómo había personas como secretas dentro tanto de los alemanes como de los judíos, ¿no? O como escuchando o como viendo quién estaba contra los alemanes, quién estaba a favor y demás. Y pues bueno, nos relata que tenía un padrino que había sido como su profesor de medicina y que ya estaba como un poco grande y que tenía cáncer, ya estaba como en su etapa terminal. Y su papá acababa de ser operado, creo que de la vesícula, si no mal recuerdo. Total que se llega al punto en que este coronel, o creo que otro doctor, también como conocido de ellos, llega un día y le quita prácticamente el hospital, ¿no? Se lleva a su esposo como prisionero y le da a ella el poder de decir, prefiere tu hospital o la vida de tu esposo, ¿no? Entonces prácticamente le quitan el hospital y le pide que saque a todos los pacientes, ¿no? O sea, no pueden sacar otra cosa, material o eso, porque todo le pertenece ya al nuevo dueño del hospital, pero sí tenían que sacar a sus pacientes, ¿no? Dentro de ellos su papá y su padrino, pues enfermo de cáncer. Entonces su papá pues ya se va a su casa, también su casa la saquean, o sea, como que le sacan las cosas de más valor. Y pues este padrino se lo llevan como a no era un convento, pero era como un refugio donde había monjas y así, ¿no? Total que después ya el padrino muere, todo se vuelve un caos en donde ellos estaban, no recuerdo en qué lugar estaban, pero bueno, en el lugar donde ellos estaban, pues empieza a volver un caos, se empiezan a llevar a muchos judíos, este, y pues ellos un día se llevan a su esposo, ¿no? A una estación alemana, bueno, a una estación o como a una comandancia o algo así. Entonces eso fue un engaño para que las familias lo siguieran, porque las familias en realidad ya no sabían qué hacer, o sea, no sabían si huir al campo, si esconderse, si, o sea, no sabían realmente qué hacer, no sabían como tal qué estaba pasando, no sabían qué es lo que iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar la guerra, o sea, ya saben, ¿no? Toda esta incertidumbre que gira en torno a ciertos,
temas o cosas que inician en cierto momento, ¿no? Entonces, total que ella lo va a buscar y era una trampa. Y es así como básicamente, para no hacerles el cuento largo, o sea, léanlo, está buenísimo. Pero es así como llegan todos al vagón, ¿no? A uno de los vagones, de estos famosos vagones que se llevaban a mucha gente hacia Auschwitz o hacia los campos de concentración. Entonces van sus dos papás de esta chica, bueno, de Olga, que ya no era una chica, sus dos hijos, su esposo y pues ella, ¿no? Entonces, pues habla o relata como durante 7 días, creo que sí fueron 7 días, o 3 días, 4 días, algo así, van en el tren. Obviamente, pues ya sabemos que iban demasiadas personas para la capacidad que era de un vagón, sin agua, sin respiración, casi casi, sin comida, todos apretujados, gente enferma, no, un caos, ¿no? O sea, de verdad que desde ahí empezaba su agonía de muchos o la muerte realmente de muchos. Y pues también eso se volvía un tema, ¿no? Porque obviamente ya llevaban a muertos ahí en el vagón, ¿no? Entonces ya era un caos, o sea, ya era así de que muchas moscas, muchos olores, mucho todo, ¿no? O sea, menciona que pues ahí quien tenía la mayor clase del mundo, pues la perdía prácticamente, ¿no? O sea, ay, pues bueno, total que llegan al centro, al campo de concentración, no sabían lo que les esperaba, obviamente, y pues ya saben, ¿no? Esta famosa división que si a la derecha y a la izquierda, ¿no? A la derecha es porque aún podían trabajar, hacia la izquierda era porque iban directamente, era porque iban directamente al crematorio, ¿no? En este caso menciona que se iban a Birkenau, que era otro campo de concentración. Entonces, hacia la derecha, pues se iban a Auschwitz. Cuando les toca a ellos la selección, pues bueno, de todo lo que se dice, ¿no? Es que, o de todo lo que se decía, es que los que se iban a la izquierda es porque no los ponían a hacer trabajos forzados, ¿no? En este caso, la mamá, bueno, obviamente separan a hombres y mujeres primero y después de estas dos elecciones hacia derecha e izquierda, a la mamá la mandan hacia la izquierda y al hijo más pequeño también. Al hijo más grande le preguntan la edad y ella, tratando de evitar que se fuera su hijo a hacer trabajos forzados hacia la derecha, entonces ella dice, no, ¿sabe qué? Pues todavía no tiene 12, ¿no? Que se vaya a la izquierda, ¿no? Porque ella no sabía que iban a los crematorios. De hecho, ella no sabía que eran crematorios humanos y de hecho, o bueno, nadie que llegaba como nuevo sabía todo esto, o sea, se iban enterando conforme el paso de los días. Y después, pues estaba súper arrepentida porque pues sabía que había mandado a su hijo al matadero, ¿no? Porque le decían, o sea, de los rumores que había es que, por ejemplo, en este caso, la abuela era quien iba a cuidar de los dos pequeños y pues obviamente no era así, ¿no? Y total que ya nos empieza a relatar, ¿no? O sea, el hecho de que las pasaban, las rapaban, algunas las tatuaban, algunas no. O sea, y te das cuenta de que su dignidad se cae porque entonces te desnudan, te quitan todo, así lo mínimo que lleves. O sea, ella dice que llevaba una pastilla como de veneno para poder como tomársela en cualquier momento. Y pues esa sí la pudo conservar, pero o sea, es el hecho de quitarte todo. Y es como de, a veces, quizá no sé si tú hayas andado con los zapatos rotos o si hayas visto a alguien con los zapatos rotos y que sientes que se te parte el corazón y que es como bien feo. O sea, imagínate ellos que les quitaron todo, o sea, no podían conservar pues nada, ¿no? Y no, era fatal. Entonces pues ya empiezan ahí sus días y pues se vuelve una tortura, o sea, el hecho de cómo les daban la comida, hay una parte donde menciona que incluso a veces en la sopa, que ni era sopa, era más bien agua hervida, quién sabe con qué cosa, hay unas cuantas verdurillas ahí, le salían, imagínense, agujas, alfileres, botones, o sea, dices, ¿cómo me va a salir esto en la comida, no? Y aparte habla también de que, por ejemplo, les dan como un recipiente para poder ingerir los alimentos y de ahí comían así que de que 5 personas, ¿no? Se iban turnando el recipiente y pues ese mismo lo tenían que usar para ir al baño porque no había letrinas, no había baños, no podía salir tampoco al exterior, o sea, era un caos. Se habla de cómo intentaban abusar sexualmente de algunas o de cómo las mandaban algunas a prostíbulos que tenían para los propios alemanes, ahí sin importarles mezclarse con una raza inferior, pero, o sea, era una maldad tremenda, o sea, bien, bien fuerte, o sea, literalmente estos cuates estaban súper locos. Se supone que
servían a cierto dios alemán y que pues sacrificaban a las personas, ¿no? Porque ni siquiera perdonaban como a los alemanes, si tenían alguna discapacidad, ni siquiera a ellos les perdonaban, ¿no? O sea, también los mataban. Si eras alemán discapacitado, pues no tenías la seguridad o la certeza de vivir, ¿no? Porque estabas empeorando la raza, porque así nunca iba a ser una raza pura y perfecta, ¿no? Entonces, ay, no. Era como bien feo, ¿no? Las cuestiones políticas y demás, y también de racismo que se vivían en ese entonces, ¿no? Y pues luego ya al final supo que eran la famosa panadería, que eran crematorios humanos, y pues se dio cuenta que había matado a su hijo que había mandado a su hijo al matadero y que pues, o sea, se dio cuenta que pues ellos ya no estaban vivos, ¿no? Ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus hijos. Y pues su esposo sí, pero ya después un día creo que sí lo ve, se ven así como muy poquito tiempo, pero se ven y ya. Y pues ya luego ella se hace enfermera del campo y mejora un poco su vida, ¿no? O sea, también habla de que pues básicamente eran establos donde dormían, se amontonaban muchísimas personas en un lugar muy pequeño y dice que ni siquiera las camas estaban bien, collas le llama a ella en el libro, porque dice que incluso a veces, o sea, el techo a veces se les metía el agua, no estaba bien tapado, o sea, se tenía goteras, pero más que goteras, luego sí se que eran chorros de agua, entonces caían los chorros de agua, tú toda te mojabas, no tenías ni una cobijita para taparte, o sea, así gruesecita, ¿no? O sea, en Alemania sabemos que hace mucho más frío, por ejemplo, que en México, entonces habla de que luego nevaba y era caótico, o sea, las hacían pasar penitencias así de que hincadas todo el día en el sol, no, 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 fatal. Estas camas también dice que luego pues eran de madera, pero luego se rompían y caían unas encima de otras porque pues eran como literas, ¿no? Y entonces no faltaba la que se lastimaba, no, 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 era un caos, pero bueno, les decía que luego ella se vuelve enfermera porque pues obviamente ella tenía ganas de morir, ¿no? Pero alguien llega, la anima, o sea, como de las personas que conoce, sí tenía relación también con hombres, entonces de pronto alguien la anima y le dice, oye, no, o sea, tú tienes que seguir adelante y algún día tenemos que contar esto que nos está pasando, ¿no? O sea, tú no puedes vencerte, no puedes dejarte caer, tienes que tener un propósito, ¿no? Entonces así es como se hace enfermera, le empieza a echar ganas, pues trata de ayudar, ¿no? Lo que está dentro de sus posibilidades. Aunque pues bueno, era casi imposible poder ayudar a alguien, ¿no? O sea, imagínate tú que, por ejemplo, dice que, o sea, a las mujeres embarazadas las ayudaban a que naciera su bebé, pero luego los mandaban a los dos al crematorio. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene que hagas nacer un bebé, pero que después lo mandes al crematorio, ¿no? O sea, la verdad es que está muy loco, ¿no? Nos habla de cómo obviamente sí se llegaban a dar relaciones entre el campo de concentración de hombres, o sea, bueno, de algunos hombres con algunas mujeres. Nos habla de que pues las encargadas, así fueran judías propiamente, tenían como más privilegios y a veces abusaban mucho también de los otros, de los judíos que no tenían un cargo, aunque fueran judíos. Y pues obviamente habla mucho del ángel de la muerte, que era una mujer muy guapa, pero que era muy desalmada. Nos habla también del doctor Mengel. Y pues bueno, aquí entramos en el tema de los experimentos, ¿no? De muchos experimentos que se hicieron con personas humanas. O sea, este libro me impactó demasiado porque viene una foto, de hecho, se los voy a dejar, les voy a dejar una foto por acá, bueno, por acá para que la vean en grande, en donde literal solamente son las cabezas de las personas, porque experimentaban mucho y trataban de sacarle lo máximo al cuerpo humano, ¿no? Era como de, ok, te voy a matar y tú me vas a servir para todo lo que se pueda, ¿no? Es decir, incluso habla de que, por ejemplo, cuando los mataban o cuando los llevaban a los hornos de cremación, estaban como adaptados como para separar la grasa y se habla de que con esta grasa pues se hacía jabón y ese mismo jabón se los daban a los presos, ¿no? O sea, y era un negocio redondo, por decirlo así, pero era fatal. O habla de que con la piel del humano hacían lámparas. No, de verdad algo súper, súper loco. Incluso, pues ella dice, hay una parte donde da a entender que quizá incluso hasta les dieron comer carne humana, porque que de repente cuando les llegaba a tocar un pedazo de salchicha en su comida, que era muy raro, pero cuando les llegaba a tocar, pues era, o sea, no era como una salchicha normal, ¿no? O sea, tenía como cierto olor, cierto aspecto como de dudosa procedencia. Entonces, imagínense, amigos, era algo súper loco. Hay una duda que yo siempre había tenido
Y es que siempre por lo general escuchamos de la Segunda Guerra Mundial relatada por hombres. O sea, son pocas mujeres las que creo que han relatado. Bueno, por ejemplo, está Ana Frank, que también medio he leído ese libro, pero no lo he leído bien, lo quiero leer bien. Pero por ejemplo, yo dije, qué buena onda que este libro lo escribió una mujer, porque quiero la perspectiva de una mujer, ¿no? Porque tenía la duda, por ejemplo, de la menstruación. Yo decía, pero pues si estaban tan carentes de todo, o sea, obviamente si no tenías ni papel de baño para tus necesidades básicas, o sea, como mujer, ¿cómo le hacían con la menstruación, no? Y pues dice que a las mujeres se les iba la menstruación porque por el estilo de vida que llevaban, pero también porque quizá les daban algo como para disminuir tanto el apetito sexual como esta cuestión, ¿no? Y pues también se hicieron muchos experimentos médicos, o sea, así como comerciales, como les decía, con la piel, con la grasa, con esto, con el pelo. También, o sea, médicos experimentaban con los enanos o con la gente de estatura baja, pues, con los gemelos, con las mujeres. Y también, por ejemplo, dice que pretendían esterilizar a todos los judíos para que si algún judío llegaba a salir vivo después de la guerra, no se siguiera reproduciendo, ¿no? Y no existiera su raza. O sea, realmente pues obviamente como la intención era eliminar a los judíos y a otras razas como los musulmanes, no sé, se me fueron ahorita otras nacionalidades, pero realmente era como eliminarlos completamente para que solo los alemanes existieran, casi casi fueran los reyes y dueños del mundo, ¿no? Y está súper loca esa idea, pero pues pasó, amigos. Pasó y aparte la esterilización en ese entonces pues eran experimentos, o sea, ni siquiera era como ahora, que es como de, pues ya existen las operaciones, la anestesia y todo este rollo, ¿no? O sea, obviamente no. En ese entonces pues eran experimentos, dice que trataban de quemarles con los rayos X, pero era muy doloroso, o les inyectaban cosas. No, 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 amigos, de verdad era una locura. Yo no sé, o sea, de verdad, yo no sé, no podría, o sea, leyendo este libro me pregunto muchas veces si yo resistiría estar en un lugar así. Y espero que, pues para los que creen en Dios, que Dios me cuide de pasar por una situación así. Yo, la verdad es que no. O sea, creo que sería algo fatal, ¿no? Y no dudo que sigan existiendo cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas que hace luego, pues, la delincuencia organizada, ¿no? O el crimen organizado, pues son cosas muy feas, ¿no? Pues no juzgo a nadie, pero sí son cosas bien feas que dices, ay, ¿por qué? O sea, no, no, no. Pero pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? La cuestión es que, pues bueno, ya después logra ver a su esposo después de mucho tiempo y se da cuenta que sigue vivo porque y también se empieza a dedicar como a estas cuestiones médicas, entonces ella va con un grupo de enfermos mentales, este, al hospital, lleva, o sea, se cuela, se infiltra, ¿no? Y llevan a un grupo de enfermos mentales al hospital donde él estaba. Entonces se ven, pero no se dicen mucho. O sea, se ven dos veces así chiquitas, pero la primera vez no se dice nada para que no los descubran. La segunda vez sí hablan, pero hablan muy poquito, ¿no? Y ya está así como que por terminar la guerra. Y pues yo pensé que sí iba a vivir, amigos. O sea, de verdad, yo pensé que sí iba a vivir, pero no. Un día pues ya salieron al campo a algo o cuando ya los iban a empezar como a evacuar porque ya los aliados estaban sobre los alemanes, ya prácticamente ellos perdían la guerra. Entonces los llevan marchando hacia algún lugar y pues obviamente nadie podía ayudar a nadie, ¿no? Pero de esas filas de judíos enormes que iban y demás, o de, bueno, presos, no sé, se cae una persona y el doctor, esposo de Olga, de la escritora, intenta ayudarlo y pues bueno, un guardia de la SS les dispara a los dos y los mata. Entonces imagínense, o sea, ay, ella obviamente no vio esto, se lo contaron, pero pues qué fortaleza la de esta mujer. Neta, qué fortaleza. Entonces, pues bueno, ya. Luego, pues igual ya a ellas las empiezan a evacuar, pues igual están entre esta situación de que no saben si quedarse o irse, pero bueno, igual las llevan así como marchando hacia algún lugar, pues ella decía que al matadero, porque pues yo creo que las iban a matar, ¿no? Porque era la orden que tenían, ¿no? Que llevaban creo que dinamita para matarlas.
cuando vieran que los aliados se acercaban mucho. Entonces, pues ella no quería morir, ¿no? Entonces se escapa de la fila junto con otras dos de sus amigas y vuelve a caer en las manos de los alemanes. O sea, no, de verdad. Creo que primero llegan como a un establo o a una casa y sí las van siguiendo los soldados, pero logran esconderse y luego se esconden en un granero y el dueño de la casa las ve y les dice, ok, pero aquí no, o sea, váyanse para cierto lugar. Y llegan los alemanes, registran la casa y todo, pero pues este señor como que sí les ayuda, ¿no? Y ya después se las lleva a otra casa, habla de que están en una habitación y un día a ella se le ocurre bajar a hacer galletas como en agradecimiento y llega un alemán. Entonces ya como que el alemán la ve, le hace preguntas y ya como que se enamora de ella o se obsesiona más bien como que de ella, ¿no? Y pues ya después la querían todas las reuniones y ya después no la soltaban. Entonces un día se van estos alemanes y se llevan a varias mujeres prisioneras, ¿no? Entonces abandonan el pueblo, pero se la llevan a ella. O sea, y lo peor es que, bueno, ahí no entendí muy bien, pero dice que las llevaban arrastrando de los carros, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se las llevan, pero luego ella, imagínense, literal, dice que muerde el lazo con los dientes, que termina sin pedazos de dientes y con las encías ensangrentadas. Pero bueno, logra escaparse y que luego una mujer la ve y pues como que le dice, pues mira, esta es la casita del otro lado del río, pero pues es difícil que alguien cruce. Si cruzas, pues ya la armaste, pero si no, porque creo que ya el río empezaba como a también, o sea, era de madrugada, ¿no? Pero aparte ya como que tenía pedazos de hielo, por lo que yo entendí, ¿no? Entonces, porque era temporada de invierno. Y pues sí, logra cruzar el río, logra escaparse y logra llegar a esta casa. Para este entonces, obviamente, ya los alemanes tenían a los aliados sobres, o sea, ya estaban a punto de perder la guerra, ¿no? Y ya después, pues ya, la rescata. Y también casi al final nos relata como una parte de los niños, o sea, de donde había como un grupo de niños y a ellas les tocó, ¿no? O sea, lo que querían era ya morirse, matarlos, los alemanes, pero no tenían ya como mucha leña para quemarlos, no tenían ya como muchas municiones para matarlos y así. Entonces habla de que era tiempo, o sea, estaba nevando casi casi, y les piden que se desnuden a los niños y ellas los tuvieron que bañar con agua fría. Y luego todavía creo que los dejaron un buen rato así desnudos, pues obviamente para que se enfermaran y se murieran. Ay, la neta es que qué feo, o sea, qué triste. Y pues sí, en efecto, ya después pues les dicen que se visten y demás, pero pues obviamente se fueron muriendo. Y yo creo que ella sentía que se le partía el alma, o sea, de verdad qué fortaleza, porque pues ella había perdido a dos hijos. Entonces, pero pues bueno, dice que sin embargo aún puede tener fe en la humanidad, porque puede ver y puede darse cuenta que pues todavía hay quienes quienes tienen un poquito de empatía hacia con el prójimo, hacia con otros seres humanos. Pero pues bueno amigos, esperemos que no nos toque vivir estas experiencias, esperemos que cada vez haya más, un poquito más de empatía en el mundo, aunque es bien difícil. Pero no puedo creer amigos, yo la verdad estoy anonadada, se los recomiendo 100%, léanlo, o sea, creo que les va a cambiar la vida. Y pues nada amigos, gracias por haber visto este video. Recuerden que la vida les sonría y nos vemos en un próximo video.